Bienvenido al Café de Negro, una vez más estamos acá. Y hoy siempre me recuerdo esos talleres, ¿no? Ese olor a benzina, ¿se recuerdan? Que uno iba y escuchaba ese humito, sonaban y sonaban. Y se preparaban la Vuelta a la Pampa, se preparaban las grandes carreras de nuestras motos aquí y grandes personajes. Él era chico, pero tenía un padre y un tío y una familia que vivía dentro de esa benzina que le digo yo, ese olorcito. ¿Cómo andamos, Darío Mazzoni? ¿Qué tal? Carlos Darío. Carlos Darío. Buenas tardes, Jorge, y bueno, bienvenidos. ¿Es verdad? ¿Había eso en los talleres? Yo lo sentía. No. Ese olor a benzina que vos llegabas y El charlaban. olor a aceite de ricina. Aceite recién. Esa época era aceite de ricina. Vos te criaste dentro de ese aceite, ¿no? Sí, no. Es decir, desde que yo nací me crié en el taller de motos de mi papá. Claro. Así que... Vos toda la saliste vida artesano triunfé. como tu viejo, porque tu viejo era el artesano de la moto. Él se hacía los motores, debe ser el único que se hacía los motores acá, ¿no? Y sí, él los proyectaba, en una palabra, los diseñaba, los proyectaba y después hacía las matricerías. En los primeros tiempos fundía en la escuela técnica y después montó en la parte de acá en este lugar, en la parte de atrás, había montado el horno de fundición, todo, así que todo. fundía, se mecanizaba, así se ¿Todo hacía eso todo. lo trabajaste vos o te lo enseñó, lo hiciste vos? Y yo trabajaba junto con él y yo y con otras personas que estábamos acá, éramos sus grandes colaboradores, pero bueno, el alma, el maestro era él. Sí. Pero aparte con el carácter que tenía y la forma de ser, no jodido pasarlos de arriba, ¿eh? No, él me decía, yo te armo la moto, vos manejá, me decía. Sí. ¿Qué aprendiste ahí en la mecánica? ¿Es mejor hacer el artesano de los motores o era comprar piezas, armar o comprar los motores? Porque sabían traer motores también de afuera, ¿no? Son dos cosas distintas, es decir, las dos cosas tienen sus méritos, ¿no? Porque uno tiene que reconocer que no todo el mundo se puede fabricar un motor. Uh-huh. Entonces, bueno, disponían de ir y comprar algo hecho y después desarrollarlo y prepararlo a su forma. En cambio, lo de nosotros, crear nuestros propios motores con nuestra marca y tener éxito, sin ninguna duda tenía otro gusto distinto de que vos estabas corriendo con algo fabricado por vos, ¿no? Por hecho acá en el taller. ¿Y él te dijo subir arriba de una moto a correr o fue cosa tuya? Sí, yo creo que se debe haber dado naturalmente. Eso se daría dando vueltas, probando la moto que relaba. Exactamente, ya de adolescente estamos hablando de que... ¿Vos lo acompañabas cuando él corría? Sí, yo de chico acompañarlo a las carreras y bueno, todas las carreras de ruta, ir con mi mamá salían todos los coches, el auxilio de atrás, los auxilios, un auto cerraba la ruta, iban todos los auxilios, y bueno, mi mamá también, una fanática, una colaboradora, ella iba de atrás y bueno, yo iba con ella de auxilio, por si pasaba algo y paraba, darle una mano, o si se rompía, ya cargarla arriba del tráiler y traerla, ¿no? Y de ciclista no te enseñó nada porque fue un gran ciclista. Vamos a hablar un poquito de tu viejo para después llegar a vos. Sí. Vino era unos grandes ciclistas. Él fue un gran ciclista, él con 15 años salió cuarto en una Vuelta de la Pampa. El día que terminó la Vuelta de la Pampa cumplió los 15 años. Según dicho, que siempre me lo decía Fiume, mi tío. Claro. Que bueno, que una lástima que él después se fue al servicio militar a Buenos Aires y cuando volvió ya empezó a trabajar con Fiume en la bicicletería. Claro. Y ya empezaron a preparar las Puma y a correr en moto. Pero bueno, siempre decía que tenía unas condiciones pero terribles para ser un ciclista muy pero muy bueno. ¿Y vos te acordás del día que estaba con Pino en el taller y te dijo, bueno, esta la armás para vos, o dijiste, viejo, esta me la armo para mí? ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? Y sí. ¿Te miró, te dijo? Llegó un momento que, bueno, estaban las motos de ruta, que teníamos un equipo muy lindo con Chito Grandón y con Carlos Amorós, también toda la vida un compañero de equipo mío, que ha ganado varios campeonatos y muchas carreras de ruta.
Y llegó un momento que yo le digo, bueno, haceme una moto para mí. Y bueno, y a mí siempre me gustó, es decir, yo en ruta corrí pocas carreras. A mí lo que me gustaba era correr en autódromo, en pista. Así que bueno, me acuerdo cuando hicimos el chasis, que lo hicimos juntos. Estaba hablando del año 83, por ahí. Sí, 80 y pico, sí, moto, ¿no? Sí. Hicimos el chasis porque se fabricaba todo. Claro. Se iba, se compraba el material y se había hecho el banco para fabricar los chasis, y que después corrí casi toda mi campaña en el autódromo. ¿Vos crees que realmente como mecánico de moto fue un tipo muy inteligente, muy, como vos decís, el chasis duró todo el tiempo que tenía que durar? Era un tipo muy capaz. Era una persona, sí. Sabía. Sí. Él tenía la virtud de imaginarse las cosas. Él siempre lo comentaba. Él dice que a la noche se acostaba y quería desarrollar una pieza del motor, o cuando fabricaba los cilindros. Y él dice que en su cabeza él lo veía hecho al motor, ya lo veía hecho, a la pieza la veía hecha. Y él tenía la virtud después, porque vos podés tener mucha imaginación, pero si después tu mano de obra, tus manos no... Y bueno, él sí, era un gran artesano. Él, que yo reconozco que no lo heredé, en una de esas por cosas de que cambió el mundo y cambió las cosas y se hacían de otra forma. Pero no, esas personas no salen todos los días. No salen todos los días. Igual que Fiume también, muy artesanos. Sí, el inmigrante tenía esa pelea, ¿no? Cuando la gente que venía de Italia, principalmente italianos con la moto, eran muy capaz de crear cosas y buscarle la vuelta a las cosas. Y yo creo que debe ser algo, sí, hereditario. El carácter también. El carácter. Mi abuelo llegó de Italia en 1902, 1903. Eran muchos hermanos, eran ellos. Papá era el número 13. Sí, eran 3 hermanos, no sé si eran 6 mujeres y 7 varones o viceversa. Pero papá era el más chico y era el número 13. Aparte ese papá, y recordarlo, que no hace mucho que se nos fue de aquí, ¿no? ¿Qué te dejó? ¿Qué enseñanza te dejó? ¿Personal o de las motos o de todo? Porque es un mundo también competitivo, también en lo personal, cuando salir a la calle, lo comercial y correr en moto, la competición, es todo un mundo que se mezcla. Sí. ¿Te dejó algo que a vos en la vida te dejó siempre ya? Y sí, lo que me ha dejado... uno cuando anda por la calle o va a un negocio, a veces el apellido, eso no tiene precio. Sí. Entras a un comercio, hola, ¿cómo andás, Mazzoni? Y realmente vos no sabés quién es. Y no es que uno sea famoso, ni mucho menos, pero son apellidos que han marcado, como tantos apellidos, ¿no? en distintas áreas de deporte. Han marcado una conciencia en la gente que le quedó grabado. Entonces, ¿y eso te enseñó respeto cuando subiste arriba de una moto? Sí. Porque también pesaría, ¿no? Y sí, él siempre me aconsejaba de que bueno, era como mi mamá, cuando estábamos por largar siempre me decía, corre despacio. Corre despacio. Sí, pobre vieja, y lo que ha sufrido. Que te decía darle caña. Y sí, sí, a veces cuando tenía la suerte de para ir en el autódromo ir ganando bien y bueno, y yo lo veía que sujetara, y uno a veces en ese momento con 20 años. Lo vamos a ir al corte y después le vamos a hacer la pregunta, ¿no? Si él pensó que fue mejor piloto que Pepino o Pepino era mejor que él. Ya volvemos con el Café del Negro. Seguimos en el Café del Negro y dejé esa pregunta, ¿no? Porque claro, si existió rivalidad vos y tu viejo en el sentido ese, vos lo sentías, porque claro, es lo que yo te decía, la persona, el nombre, bueno, los Mazzoni, porque no era solo Pepino, estaban los hermanos, los primos, todo el Mazzoni siempre, ¿te sentías vos como diciendo yo tengo que ser mejor que todo esto? Sí, siempre a veces un poquito el apellido, y cuando hubo buena trayectoria,
te puedes imaginar, Papá, Fiume, las grandes carreras en el Anillo Embrujado. Sí, el Anillo Embrujado, con Rulo Sabaidini, con toda esa gente que eran ídolos. No, papá nunca me presionó, siempre él me aconsejaba que tenga una mente fría. ¿Te dijo alguna vez, che, sos mejor que yo, pendejo? Hay veces que ha reconocido de que él siempre fue buen corredor de carreras de ruta. Claro. La experiencia lo hizo a correr en esas carreras y él siempre decía que bueno, que yo en pista, en el autódromo, él decía, bueno, a ver, era mi padre, ¿no? No, decía, bueno, sí, el pibe anda bien. No, pero por más padre que cuando sería... corría el argentino y todo eso, a veces él hablaba y decía... Vos corriste en ruta también, ¿no? Yo corrí algunas carreras de ruta. ¿Qué diferencia es eso? Porque eso es terrible. Y la alta velocidad. La alta velocidad, el autódromo los tiene, tiempos, los cambios, la doblar, todo el autódromo tiene sus cosas que estás corriendo dentro de un circuito. Más divertido, ¿no? Y sí, llamémosle divertido más. Sí, bueno, sí, el corredor de autódromo se va a decir que correr en ruta era aburrido. Y no era aburrido porque en las últimas carreras, con unos carenados nuevos que habíamos desarrollado, ya te estoy hablando ya del 90 y pico, con 100 centímetros cúbicos se superaron los 200 kilómetros. A 203, 205 kilómetros como desarrolló la última vez, y arriba de eso requería también de una buena concentración y de un buen pilotaje, porque la ruta también había curvas. Sí, sí. Es decir, si venías para el lado de Buenos Aires, la curva de Anguil... puede haber, qué sé yo, sí, las rutas no eran... decir, bueno, menos mal que no corren ahora. Sí, no. con una motocross. Bueno, al final la pregunta... ¿Quién era mejor? ¿Quién era mejor? Eran otros tiempos. Cada uno fue, qué sé yo, bueno en cada uno de su especialidad. Yo me especialicé mucho en correr en autódromo. Para mí el logro más grande y la satisfacción más grande es correr en el Autódromo de Buenos Aires y subir al podio en el Autódromo de Buenos Aires. Después, pero eso es porque está en el Autódromo de Buenos Aires, porque subiste al podio. Yo digo, lo que es sentirse dentro de un circuito, cómo doblás, que te sentís que estás en un circuito bueno. Y bueno, en ese momento el Autódromo de Buenos Aires, porque corríamos, en Roca, en el Sonda, corrimos en el Sonda de San Juan, peligrosísimo. En San Jorge, nosotros las motos inauguramos el autódromo de Posada, el Rosamonte de Posada en el año 92. Inauguramos con las motos el autódromo donde corre el turismo carretera, que ahora está reformado, está más grande. Lo inauguramos nosotros, pero como te digo, la satisfacción más linda es haber corrido, que corrí 2 veces en el Autódromo de Buenos Aires. Y la segunda vez que corrí, haber logrado el 3er puesto y subir al podio en el Autódromo de Buenos Aires, y como piloto te da como, una cosa que... Sí, nos pasa muchas veces a la gente del interior y que siempre llegar a los grandes niveles. Llegar a lograr algo en donde, igual que en el caso de los chicos que fueron acá y corrieron el Mundial del 82, en la fecha del Mundial con las MBA que habían traído de Italia, sí, es cierto, los punteros que vinieron de Europa le sacaron una vuelta, pero largaron un mundial, estaban en la partida de largada con Ángel Nieto, con gente, como todo deporte, ¿no? Entonces eso no tiene precio, y son cosas que uno, y más siendo del interior, las valora desde muy el fondo de uno. Aparte que, el corredor de moto siempre, hasta tu década me parece, acá en La Pampa siempre fueron las grandes figuras que tenía, hay cantidades de grandes nombres, motociclismo de distintas categorías, de pista, Anillo Embrujado, Speedway que se llamaban, de todo. Ni hablar. De todo tuvimos. El otro día en Victorica ganó Sebastián Sánchez. ¿Por qué me decís? Estamos hablando de... A esta altura de La Pampa, ¿por qué solo existe el cross hasta cierto? Y lo que pasa es que esta moto está fabricada íntegra acá. Lo único que tiene comprado son las suspensiones y las ruedas porque no las podíamos fabricar. Pero después los chasis, los motores,
la fibra, nosotros hacíamos los moldes, fabricábamos toda la fibra, la carrocería, para que vos te Sí, des. la carrocería. Entonces cambió todo tanto que Hoy imposible hacerlo. hoy es imposible. Yo creo que ya no hay ni gente ni tiempo, porque antes también hay que reconocer que hace 30, 35 años atrás los talleres, el laburante, también disponía de un tiempo porque, no sé, aparentemente la también vida acompañaba. era un poquito más fácil que Sí, ahora. no, la gente acompañaba, yo me acuerdo de las peñas, ¿te acuerdas con el motocross? Sí. Cuando se hizo el motocross, que estaban Martínez, Los asados de los viernes. Jorge López, qué sé yo. Todos se juntaban, su motito, trabajaban con la moto, se iba al circuito, no En me todos acuerdo los cómo se llamaba, talleres, Ocaldi, no sé cómo se llamaba. el Diógenes. El todo. Diógenes, cuando Claro. se hizo. Para hacer el circuito, yo me acuerdo que se iba. Sí. Era más un. Y hoy no, Y no. bueno, cambió todo. Cambió la sociedad, cambiaron los tiempos, cambió la economía, cambió todo. Yo me ¿Te acuerdo. gustaría que volviera el motociclismo? Porque vos estás lejos, vamos a contarlo, también ya dejaste el taller de moto, estás en otra cosa, ahora estás en el reserve de coche y eso. ¿Te gustaría que volviera el motociclismo a La Pampa? Me Lo encantaría intentaste, el motociclismo de velocidad. Hubo una tentativa de tratar de Como hacer dirigente. de hacer como dirigente, de tratar de hacer renacer el motociclismo de velocidad, obviamente no con estas motos, sino con las motos de calle que hoy hay, Sí, las de nuevas. diferentes cilindradas chicas, hacer categorías promocionales, hacer categorías para que los chicos no anden corriendo en la calle y puedan correr en un lugar seguro, y a ver si se empezaba a hacer toda una movida que el día de mañana y se podía hacer una categoría más profesional o de motos más grandes, y por ahí empezaba a sacar algunos pilotos, pero bueno, quedó un poco medio en la tentativa. Yo pienso que hubiera sido muy buena idea, y más que hoy hay un mercado de motos muchísimo más grande que en aquellos tiempos. En aquellos tiempos no existía nada, No había nada. por eso existía lo Para artesanal, fabricar. pero hoy en día para hacer categorías promocionales hay una diversidad de motos, desde baratas Con hasta tan caras. lindo circuito que tenemos para hacer mil cosas en motos grandes, No, hasta internacionales. Este autódromo que yo ahora tuve la oportunidad en los encuentros que nos invitan, y te digo la verdad honestamente, nunca tuve la oportunidad de girar un autódromo tan perfecto como este. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos ya con la parte final y recordando cosas y preguntando también para ver qué le quedó o qué lleva dentro de ese tiempo, ¿no? Porque todo es lindo hablarlo, contarlo, pero siempre debe haber quedado después de una historia tan grande en la vida del motociclismo como es los masones. Ya volvemos con más Café del Negro. Bien, llega al final. Dice, anduvimos grandes velocidades, ¿no? Recordando nuestra provincia de La Pampa del motociclismo. Yo decía antes de ir al corte, ¿qué te enseñó el motociclismo, ¿no? Como deporte, ¿no? ¿Qué te quedó? Aparte de la familia. Y el motociclismo, bueno, lo que te enseña, por empezar, es un deporte sacrificado, arriesgado, de conciencia, y te queda, bueno, que te da mucha enseñanza de responsabilidad, de decir, yo por ejemplo, a ver, en la época que yo corría en moto, también tenía moto para andar en la calle, y yo en la calle andaba despacio, Claro. y yo después corría porque había entendido que lo más seguro era correr adentro de un circuito. Y lo que te deja, qué sé yo, es una pasión, es como recién hablábamos fuera de cámara, ahora cuando vamos a los eventos que nos encontramos todos los ex pilotos ya todos grandes, y uno arranca la moto y se sube arriba de la moto Te vuelve todo, ¿no? y te volvés a tener 20 años. Y la gente también que te Y la mira, gente, y la el gente apoyo. también, sí, la gente en el autódromo cuando las ve, gente que empieza a decirte las carreras, los recuerdos, Las fotos. te empieza a nombrar pilotos, a la gente le quedó todo eso. Claro, lo que tiene el motociclismo pampeano es eso, que los recordamos, no de tu época, que vos ya es uno de los cierres, sino los anteriores, Sí, no, fue toda terrible, la vida sí. del motociclismo se
sintió acá, siempre, el corredor siempre. Las carreras de ruta, la gente... Hasta cuando corrían con zapatillas, con alpargatas, porque sí, pasó, cuando ¿viste? arrancaron con las Pumas, sí. Es increíble. Después era un ícono, las carreras de ruta, la gente se iba a la mañana, veía pasar las motos en la primera etapa, se comía el asadito a la vera de la ruta, esperando las motos a la tarde en la segunda etapa. Carlito, el viejo se fue, el motociclismo quedó en tu alrededor. ¿Lo echas de menos? ¿Echas de menos el motociclismo y al viejo? ¿Es parte todo junto? ¿Es algo? Y sí, se extraña el viejo, es decir, se extraña. Porque quedaste como solo, ¿no? Con la moto. Es como una cosa así, ¿no? Sí, si bien uno siente la compañía de él con todas estas cosas que él ha fabricado y que yo tenía la suerte de poderle manejar las motos que él me fabricaba, sí, se lo extraña porque, bueno, a ver, Pepino, amado y odiado, ¿no? Sí, un tipo muy especial. Como todas las personas que se destacan en algo, tienen esas cosas. Pero yo creo que se no lo extraña mucho. Sí lo odiaba porque decía las cosas en la cara muchas veces, ¿no? Era muy fuerte. A veces, sí, y no tenía, para decírsela, no te la iba a decir perfecto. Te no, la decía la junta. No. Sí, te quería o no te quería. Sí. Pero bueno, sí, es un personaje importante. Él era una persona que le dio mucho al motociclismo, era una persona que muy colaboradora con la gente que necesitaba algo, le daba una mano, le ayudaba, le enseñaba. Yo creo que... Pero bueno, se extraña. Yo lo voy a poner yo, esto no lo ponen ellos, pero lo pongo yo. Yo creo que los gobiernos que tienen semejante autor tan bonito y lugares deportivos donde circularon las motos y los coches también, ¿no? ¿Por qué no hubo tanta gente en el automovilismo, en el motociclismo? ¿Por qué no le ponemos un poquito a una curvita o algún nombre para recordar, para saber, ¿no? Sería muy bonito de eso, porque no tenemos nada. Sería interesante, el autódromo está bien, autódromo Gobierno de la Pampa, sí, listo, generaliza, pero después dentro del autódromo hubo gente muy importante en el automovilismo. Hay infinidad de grandes gente creadores que se le podría haber puesto tribuna fulano, la curva, detalles, como se hace en otros países, pequeños detalles y son pequeños homenajes. También, ¿no? El motociclismo también, pequeños homenajes a la gente que ya no está, pero que hizo todo eso para que hoy sea lo que es. Yo pienso, y te lo digo ante cámara, somos nosotros los que tenemos que empezar a hacer eso, porque después para allá no hay. No, yo lo viví con mi padre automovilismo, vos lo viviste con las motos. Es lo que estamos justo en el límite, después los de atrás no lo van a hacer. Lo que te iba a comentar, que bueno, yo cuando empiezo a correr toda la seguidilla de carreras de autódromo que íbamos a Casté, a Pico, acá en Santa Rosa, bueno, andábamos todos atrás de tu padre porque era el que organizaba, y verlo semejante ahí que nos retaba la línea largada. Son recuerdos que te quedan, bonito, sí. Son inolvidables. Algún día revisaré las cajas porque tengo cantidad de fotos en mi casa y seguro que estás. Gracias por haberme recibido, gracias por todo lo que le enseñó don Pepino y la familia Mazzoni. Agradecimiento eterno de la gente que le gusta motos. Yo tengo motos de motociclismo porque siempre están presentes. Sí, bueno, siempre trató de por lo menos dejar algo de recuerdo en la provincia de quienes fuimos, de qué hicimos por el deporte. Yo creo que donde vaya de La Pampa vos te van a conocer. Aparte que sos Mazzoni, sí, de cara. De así todo. que bueno, te agradezco tu visita, Jorge. Gracias, bueno, están las puertas abiertas de mi negocio. Nos vamos con la experiencia y sentir esa resina que yo decía, aceite con resina. Lo sentí porque uno lo vivió de chico, lo vimos y los asombraban verlos bajar, transpirados, tensionados, y traían una historia, hicieron una historia. Y dejaron grandes corredores como acá nuestro querido Carlos, y siempre habrá un Pepino Mazzoni en La Pampa. Hasta el próximo Café de Negro.